Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este especial de Noticias Caracol. Colombia decide 2018 sobre la encuesta que le toma el pulso a las preferencias electorales de los colombianos de cara a los comicios presidenciales que tienen su primera estación este próximo 27 de mayo. Hoy les vamos a presentar la primera encuesta después de la jornada electoral del 11 de marzo, en la que se definieron los nombres que faltaban en el tarjetón de los aspirantes y la fuerza de los partidos políticos que los respaldan con las elecciones al Congreso. Es la quinta medición de una alianza que arrancó en el mayo del año 2017. Saludamos a nuestros aliados, inicialmente a Martín Orozco, gerente de Invamer, la firma que realiza esta encuesta para Noticias Caracol, Blue Radio y Semana. Martín, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Recordemos rápidamente la medición, la importancia de esta medición de la encuesta. Sí, realizamos 1.200 encuestas entre el 16 y el 20 de marzo en todo el territorio nacional, 57 municipios, de los cuales 14 eran capitales, y fuimos tanto a zonas rurales como urbanas, es decir, llegamos hasta las veredas, porque Colombia tiene un 23% de eso es clave, no solamente el casco urbano, las cabeceras Exacto. municipales. O sea que estamos hablando de una quinta parte de zonas rurales que define también parte de la intención de voto de los colombianos. Muy bien, Rodrigo Pardo, director editorial de Revista Semana, otro de los aliados. Buenas noches. Buenas noches. Su titular de esta foto, porque así hemos bautizado siempre esta encuesta, la foto de la encuesta. Sí, creo que la noticia, Juan Roberto, es: se disparó Iván Duque y acaricia la posibilidad de ganar en primera vuelta. Néstor Morales, director de Mañana Blue. Buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Efectivamente, su titular. Con el crecimiento de Iván Duque hay uno muy leve de Gustavo Petro, que básicamente está en el margen de error, aunque crece 2 o 3 puntos porcentuales. Pero fuera del aumento en la intención de voto de Iván Duque, hay una profunda caída de otras candidaturas. De los otros 3, del grupo de 5, sí, caen Fajardo notablemente, cae Vargas Lleras notablemente y cae notablemente Humberto de la Calle. Con las consabidas consecuencias políticas que ya vamos a analizar. Muy bien, vamos a saludar ahora a María Alejandra Villamizar, quien nos va a acompañar en este especial con datos y análisis. María Alejandra, vamos con la foto de intención de voto para primera vuelta. Así es, Juan Roberto. Esta fotografía, como usted dice, fue tomada entre el 16 y el 20 de marzo. Y estos son los resultados. Iván Duque, 45.9%, Gustavo Petro, 26.7%, Sergio Fajardo, 10.7%, Germán Vargas Lleras, 6.3%, Humberto de la Calle, 5%, Vivian Morales, 2.5%, Piedad Córdoba, 0.6%, y el voto en blanco está en 2.3%. Muy bien, María Alejandra. Martín Orozco, desglosemos en cifras por qué se dispara Iván Duque. Sí, básicamente lidera 4 de las 5 regiones que se miden en la encuesta. La única que no está liderando es Bogotá, barre en las zonas rurales de Colombia, lidera el voto femenino con más distancia que el masculino, y lideran todos los estratos sociales. Bien, Rodrigo, la disparada que hace alusión Martín tiene varias interpretaciones. Para usted, ¿cuál es la más importante? Creo que si hubiera que señalar solamente un punto, Juan Roberto, sería el éxito en la consulta interpartidista del 11 de marzo. No solamente por la votación que alcanzó Iván Duque, 4 millones de votos, sino por el hecho de haber participado ese día, de haberse convertido en el personaje de la noticia, de haber recibido toda la atención de los medios de comunicación y haberle dado un impulso a su candidatura que ni siquiera había logrado en el momento en que el Centro Democrático lo escogió como candidato en el mes de diciembre del año pasado. El ascenso de Duque viene desde el año pasado, pero era lento, y desde enero de este año hasta esta encuesta se dispara de una manera, yo diría que histórica. Posiblemente el único antecedente parecido es el de Álvaro Uribe en 2002, por haber participado en la consulta interpartidista. Que ahí, Néstor, me sirve lo que dice Rodrigo, o nos sirve para contarles a los televidentes que el fenómeno Uribe, ligado al fenómeno Duque, tal vez es la otra gran noticia. Pues claro, es que se está produciendo un hecho político alrededor de ese candidato, con un señor que es un fenómeno político en Colombia, sin ninguna duda, que es Iván Duque. Yo, a diferencia de Rodrigo, Juan Roberto, yo creo que hay algo más que la consulta. A Iván Duque es posible que se le estén alineando los astros, porque en la consulta también participó Gustavo Petro, y Petro no se dispara en la misma proporción. Repito, Petro está creciendo 2 o 3 puntos porcentuales. Detrás de Iván Duque está el miedo a Gustavo Petro, y quien está encarnando ese miedo a Gustavo Petro es el candidato de la antípoda política, que es la derecha, que es Iván Duque, y está además
el tema del desprestigio de este gobierno, Sí. que lo miden las encuestas. Si usted ve que tienen en común los candidatos que han tenido relación con el gobierno Santos, entiende de inmediato que es un profundo castigo el que hay detrás de esta Estamos encuesta. hablando de Germán Vargas y su nueva fórmula, que es Pinzón. Y Juan Carlos. Humberto de la Calle. Humberto de la Calle. Que ahí solamente solo el Martín. 28% de los colombianos cree que el país va por buen camino, apoyando con cifras el comentario que hace Néstor. Sí. Bueno, vamos a hablar de algo que mencionaba Martín en su análisis sobre el por qué se dispara Duque con cifras por regiones. Vamos a ver rápidamente lo que pasa en regiones y vamos a arrancar en Bogotá, que ese, como lo decían en los pasados programas, es la que muchos dicen escoge presidente. Si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por cuál de estos candidatos votaría en Bogotá? Y lo vemos, Martín, con las cifras. Petro sigue liderando. Sí, casi el 40%, estaba en el 36%, crece 4 puntos. Duque se dispara en Bogotá. Se dispara de 6 a 30, Sergio Fajardo, cae de 21 a 11. o sea, cae la mitad. Sí. Germán Vargas, que había logrado recuperarse en algo en la tercera medición. Se había recuperado en enero, estaba en 14.5 y ahora está en 5.8. Sí, que ahí hay un tema importante y es que habíamos dicho hace un mes largo, Néstor, aquí en esta misma mesa, que Vargas estaba repuntando en Bogotá y vuelve a desinflarse. Bueno, y de la Calle, que sí tiene 6.4. Gana casi un punto. Gana casi un punto. Estos resultados en Bogotá, así como a nivel nacional, usted puede relacionarlo con el voto castigo al gobierno y a la imagen del gobierno. Juan Roberto, yo creo que aquí hay un castigo en Bogotá al alcalde Enrique Peñalosa. Sí. Y el petrismo en Bogotá, que se mantiene o que inclusive está creciendo, tiene que ver directamente con la relación de los electores con el alcalde Peñalosa, que no pasa por un muy buen momento. ¿Pero qué tiene que ver eso con Duque? ¿Tendría alguna relación? No, quiero decir, el jefe de debate de Gustavo Petro en Bogotá, que gana, que tiene el 40%, Sí. se llama Enrique Peñalosa. Ahora, detrás Es decir, la mala gestión del alcalde Peñalosa dispara a Petro. Exactamente. Y lo de Iván Duque, por supuesto, tiene un trabajo seguramente electoral que tiene relación con los comicios del 11 de marzo pasado, pero también tiene que ver con el voto de opinión. Es decir, así como hay petrismo y como hay antipeñalosismo, hay uribismo claramente en el voto de opinión en Bogotá. Y también, Juan Subida en Roberto, Bogotá, Rodrigo, sí. ese uribismo en la capital del Claro, país. pero esto, digamos, reitera que Bogotá vota de una manera distinta al resto del país. En Bogotá ganó el sí en el plebiscito por 11 Sí. puntos. En Bogotá ganó Antanas Mocus las elecciones del pasado 11 de marzo. En Bogotá, Gustavo Petro es donde tiene su fortuna electoral, y lo que estamos viendo en esta encuesta es que probablemente otra vez Bogotá en las elecciones presidenciales Va a definir. o por lo menos va a ser ese voto que tienen que conquistar los candidatos que quieran aspirar a pasar a la segunda vuelta. Complementando Sí, Martín. que es en la única región o en la única ciudad donde Duque es segundo. En las otras 4 Eso regiones iba a del decir país. yo. Si uno va ve las adelante. cifras, claro, pero se dispara, pasa Sí. de 6 a 30. Es decir, habrá que ver en la siguiente medición cómo le va en Bogotá. Veamos rápidamente la región Caribe, la costa caribe colombiana. Las cifras, Martín. Aquí Duque disparado. Se dispara, pasa de 7 a 43.5. Petro se mantiene, estaba en 35.5, ahorita está Es decir, casi en mantiene su 35, fortaleza en la costa fortalezas. caribe. Y Fajardo, Vargas Lleras, 8. Vargas Lleras es el que más se cae, estaba en 23 y ahora está en casi 9. Es decir, una tercera parte. De la Calle 5-2 Pierde un poco más de 3 puntos. y cierra Sergio Fajardo. Sergio Fajardo estaba en 5 puntos y ahora está en 4. Pierde uno. Rodrigo, ¿esto uno lo podría calificar como efectos de la tormenta Char? ¿Se podría llamar? Pues yo sí creo, Juan Roberto, porque De la Casa Char, que es la de casa Char, política que apoya a Germán Vargas y que ha sido Apoyado. que ha sido su aliado, digamos, desde hace muchos años, y eso nos hacía pensar que el botín de la costa estaba prácticamente asegurado para Germán Vargas. Yo creo que este dato del descenso del ex vicepresidente en la costa es como la gran noticia de este segmento de la encuesta, obviamente también la disparada de Iván Duque, pero muestra que las elecciones presidenciales no necesariamente tienen un comportamiento electoral igual al de las elecciones de Congreso. Me parece que la gente es mucho más libre y que los partidos importan menos en las elecciones presidenciales que en las elecciones de Congreso. Claro, pero ahí viene esto también un dato interesante, y es que si en Bogotá marca la opinión, aquí se desliga un poco el tema en la costa, porque es la maquinaria de luchar
Y valdría la pena interpretar qué tanto va a pesar esa maquinaria Eso le iba a ahora decir. apoyando al uribismo. Juan Roberto, no necesariamente, yo no estoy seguro todavía de que la Casa Char esté apoyando al uribismo, que ¿no? eventualmente lo haya hecho en la consulta de Iván Duque, puede ser, digamos, eso se lo puedo conceder, pero esto lo que significa, por otro lado, es que de pronto las bases de los votantes no están conectadas con lo que están diciendo ¿Qué es los lo que líderes. reitera Rodrigo? Es posible que los jefes de lo que usted llama la Casa Char estén todavía con Germán Vargas, es una posibilidad, pero por otro lado, aquí lo que hay es una conexión entre la base, entre el votante y una candidatura diferente. El golpe, este crecimiento de Iván Duque en la costa Caribe, multiplicado por 7 en apenas 2 meses, que había sido la última encuesta, de esos ascensos no se dan mucho en el análisis de fenómenos políticos en el mundo. Multiplicar por 7 la intención de votos en apenas 12 meses, en apenas 2 meses. Entonces, quiero decir, aquí hay un fenómeno que debe sentirse desde abajo y no necesariamente desde arriba. Rápidamente veamos lo que pasa en la región cafetera. Hay cafetera que incluye, Martín. Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas. Y Caldas, sí. El gran Antioquia. Caldas. Bueno, Iván Duque. Iván Duque se dispara, estaba en 16, pasa 60, robándole en su mayoría los votos a Sergio Fajardo, Sí, que estaba está hoy en en 35. 18-2. Imagínese, Estaba antes en está. 35. Petro. Petro se duplica, pasa de 5 a 10. Vargas Lleras. Vargas Lleras cae desde 11 a 6,5. Y cierra el grupo ese lote de la calle. Y Humberto de la Calle estaba en 8 y queda en 1. Ahí yo creo que, Rodrigo, es fácilmente explicable por el efecto Uribe. Sí, sin duda Álvaro Uribe es el personaje que quiere esta gran Antioquia, como usted Ahí menciona. se cumple eso de que el que diga Uribe. El que diga Uribe. Y esta es la primera encuesta en la que sabemos quién era el que dijo Uribe. Digamos, en la anterior del mes de enero la decisión se acababa de tomar, pero ahora se ha consolidado. Todo el mundo sabe que Iván Duque es el candidato de Álvaro Uribe y en su tierra es, digamos, lógico que gane. Muy bien. Rápidamente vemos Centro Oriente y Suroriente, Martín, para que nuestros oyentes, Néstor, también vean un poco lo que pasa en estas regiones. Esto es en Centro Oriente. ¿Qué regiones, rápidamente? Exacto, es Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Santanderes y Tolima. Ahí la única interpretación, el dato de Iván Duque, disparado también. Sí, disparado Iván Duque, el resto se mantienen, todos caen, pues mejor dicho. Entonces no hay mucho que... Sí. En suroccidente, rápidamente vemos lo que pasa en esa región de Colombia, que incluye Valle, Cauca, Chocó y Nariño. Rápidamente en suroccidente, lo mismo. Aquí un poco más apretado También. el resultado con Gustavo Petro, pero lidera Duque. Sí, Iván Duque pasa de 5 a 39 y quienes se caen son... Petro también crece de 12 a 34 y por ende el resto de los candidatos se caen. Algo que mencionaba Néstor, nos lo va a mostrar a continuación María Alejandra Villamizar para verlo en gráfica. Desde nuestra primera medición hasta esta última, la que estamos analizando hoy, María Alejandra, el comportamiento de este grupo de esta primera vuelta. María Alejandra. Así es, Juan Roberto, veamos cómo ha evolucionado la intención de voto por cada uno de los candidatos. Iván Duque, cuando comenzamos la medición en septiembre del 2017 tenía un 6.9%, mantuvo más o menos esa intención hasta el 9.2% en enero de este año, que es donde repunta de enero a marzo al 45.9%, es decir, en estos 3 meses es la gran subida de Iván Duque. Ahora veamos a Gustavo Petro. Gustavo Petro ha tenido una curva más pareja. Empezó en mayo del 2017 con un 14.2%, una intención de voto. Luego se mantuvo en el 10, en el 14. Se sube a enero a un 23.5%, y luego ya está en esta última medición en el 26.7%. Sergio Fajardo, que también ha tenido una curva muy interesante, del mayo del 2017 estaba en 10%, después subió a un 21%, una pequeña escalada, y ahí empezó un poco a descender. En diciembre 18.7%, se mantuvo en un 20.2% y ahora cae a 10.7%. Y Germán Vargas Lleras arranca en mayo del 2017 con un 21.5%, en septiembre baja a 12.5%, se mantiene en 12%, luego en 15.6% en enero del 2018, es decir, hace 3 meses, y ahora en esta medición la intención de voto por Vargas Lleras es de 6.3%.
María Alejandra, gracias. Néstor y Rodrigo, veíamos aquí, viendo el comportamiento de la curva de Duque, ¿le alcanzará para ganar en primera vuelta? Pues obviamente esa es la pregunta siguiente después de ver este resultado. Si Iván Duque llegó a su pico, si puede seguir creciendo. Y yo creo, Juan Roberto, que va a depender de la capacidad que tengan de hacer alianzas y de qué efectos vaya a tener esta encuesta en el electorado y especialmente en los dirigentes. Después de esto, si usted hace la analogía con una carrera de caballos y ve al primero muy lejos, los otros o tienden a cansarse o tienden a trabajar entre todos para alcanzar a ese primero. Es decir, el conservatismo, para ponerle nombre. ¿Con quién se va a ir? ¿Con Germán Vargas o con Iván Duque? La U. La U e inclusive el Partido Liberal, porque esta semana ha sido noticia que ciertos dirigentes liberales ya comienzan a golpear en esta puerta, en la puerta de Iván. En la de Duque, sí, claro, las reuniones de Gaviria, de Simón Gaviria con Duque en Washington. Martín, veamos la curva de Petro para que nos analice cómo interpreta uno esa curva de Petro entre mayo del año pasado y marzo de este año. Sí, hace algunos meses decíamos que Petro podía tener su techo en intención de voto, vemos que sigue creciendo, pero claramente la curva muestra que el crecimiento cada vez es más complejo. Yo creo que ya sus fortalezas están dadas: Bogotá, la zona cafetera, suroccidental, los jóvenes entre 18 y 24 años y los estratos bajos. Pero de ahí para allá, según la tendencia de la curva, creo que va a ser más difícil seguir subiendo. Rodrigo, dicen ya algunos entendidos viendo estos números de Duque y de Petro que los del lote perseguidor, los que vienen como Vargas, Fajardo y compañía, pues tendrían como objetivo no alcanzar a Duque, sino alcanzar a Petro para jugársela en segunda vuelta, sí, en una eventual segunda vuelta. Por dos razones. Una, porque es lo que es factible, es decir, alcanzar en este momento a Duque, para quienes están en el lote trasero, es prácticamente imposible. Pero alcanzar a Petro todavía podría ser posible para Fajardo, para Vargas Lleras, y entonces llegar a la segunda vuelta por parte de alguno de ellos dos le daría la posibilidad de ganar un impulso, cambiar la dinámica de la segunda vuelta, y yo creo que ese es un temor o por lo menos un riesgo que ven en la campaña de Duque, y por eso tienen tanto interés en ganar en primera vuelta, para evitar una segunda vuelta que sea como la de 4 años, la de hace 4 años, cuando Óscar Iván Zuluaga había ganado la primera, pero perdió la segunda. Perdió la segunda. Veamos, Martín, el comportamiento de Fajardo. Sí. Entre la primera y la quinta medición. Sí, Fajardo se cae especialmente en la zona cafetera, donde lideraba con el 35% de los votos. En Bogotá cae a la mitad y en el resto de las regiones cae a la mitad o incluso a la tercera parte de lo que tenía. Entonces una caída generalizada, muy explicada porque también el voto de Fajardo se veía por afinidad partidista muy distribuido de todos los frentes, había de izquierda, de derecha, de centro, y esos votos se fueron yendo más hacia Duque. Eso es lo que desinfla Fajardo. Néstor, parece que el discurso de ser de centro no le funcionó a Fajardo, o no le está funcionando hasta ahora. Pues es que en el país, que no es nada nuevo decir que hay polarización, la gente quiere o estar con Petro o estar contra Petro, o estar con Uribe o estar contra Uribe. Entonces, en ese mundo que es un poco en blanco y negro, Sergio Fajardo tomó la decisión de ser gris, de ser tibio, según él mismo se calificó en algún momento, y eso que le fue rentable a finales del año pasado, porque el punteo en las encuestas, aquí todos han punteado. En septiembre estaba en 21, punteando. Eso le resultó a él en algún momento. Yo lo que no tengo claro, Juan Roberto, todavía es si a Sergio Fajardo le están cobrando esa área gris en la que él se mueve, porque no es ni uribista, ni antiuribista, ni santista, ni antisantista, o si el país está requiriendo unas posiciones más claras también. ¿Le va a servir el café que anunciaron de la calle Fajardo, Rodrigo? Pues yo creo, Juan Roberto, que ¿le va a servir para sumar? Sí, yo creo que puede ser un poco tardío. Creo que los votantes del Partido Liberal, los simpatizantes del Partido Liberal en la encuesta, Martín, ya han tomado partido, y no necesariamente por Humberto de la Calle. Buena parte de los liberales están con otras candidaturas, incluida la de Iván Duque, de manera que es probable que a estas alturas haya menos capacidad de trasladar la votación de un partido que la que había, digamos, a finales del año pasado o a comienzos de este año. Ahora, dada la situación, probablemente es lo único que pueden hacer ambos candidatos, unirse para tratar de generar una nueva dinámica política para alcanzar a Petro, llegar a la segunda vuelta y aspirar a que la segunda vuelta sea muy distinta. Como base numérica para el café, Juan Roberto, tenemos un escenario donde enfrentábamos en segunda vuelta a Fajardo de Humberto de la Calle, que ya claramente no será para segunda vuelta, pero Fajardo tendría el 64% de los votos y Humberto de la Calle el 26%. Muy bien, veamos ahora, Martín y televidentes, el comportamiento de Vargas Lleras, que tal vez es la otra gran noticia de esta encuesta. Martín. Sí, Vargas se cae especialmente en la costa, en Bogotá pasa casi a la mitad,
se cae en general en todos los estratos, en todas las edades. Digamos que no hay mucho que decir ahí porque ya llega a un 6% y eso hace que cuando uno tiene un 6 y estaba en un 15, pues la caída es generalizada en todas las variables demográficas que tenemos en la encuesta. ¿Qué va a hacer Vargas Lleras, Néstor? No, ¿O qué cree usted que va a hacer? No sé, porque creo que la pregunta es, ¿qué le pasó a Germán Vargas? Hace un año el país yo creo que estaba claro en que Germán Vargas iba a ser el presidente, o tenía una gran opción presidencial, y hoy Germán Vargas está quinto o cuarto o quinto en la intención de voto. Le están castigando a Germán Vargas, que fue el vicepresidente de un gobierno profundamente impopular. Le están castigando que además elige como fórmula al ministro de Defensa del mismo gobierno impopular. Embajador en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí hay, digamos, una apuesta. Germán Vargas sigue creyendo en que las maquinarias en las que él se ha recostado le pueden funcionar. Yo todavía no estoy seguro que esas maquinarias que funcionaron en el Congreso se vayan a extrapolar necesariamente a las elecciones presidenciales. Eso, Rodrigo, eso que dice Néstor es clave, porque la campaña de Germán Vargas había dicho, mire, la buena votación de Cambio Radical el 11 de marzo nos garantiza que nos va a impulsar en la campaña presidencial. Parece que no. Él apostaba a un nuevo mapa político generado por el triunfo de Cambio Radical en las elecciones del 11 de marzo. Logró efectivamente ese triunfo, fue el partido que más creció en su participación en el Congreso, pero yo creo que sobredimensionó el efecto de un triunfo en las elecciones de Congreso para la dinámica de la elección presidencial, que de hecho se inició al día siguiente de esas elecciones. Es decir, una mala apuesta. Sí. Una mala apuesta. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en este análisis y los datos de la encuesta aquí en Noticias Caracol Colombia Decide 2018. Regresamos en este especial de Noticias Caracol Colombia Decide, la encuesta de Invamer para Blue Radio, Revista Semana y Noticias Caracol. Después de ver y analizar el escenario de una primera vuelta, vamos con algunos de los posibles escenarios en segunda vuelta. María Alejandra Villamizar. Así es, Juan Roberto, veamos los resultados en segunda vuelta donde Iván Duque le gana a todos los candidatos. Comparado con Gustavo Petro, Iván Duque 60.2%, Gustavo Petro 36.6%. Veamos el escenario con Sergio Fajardo, Iván Duque 63.6%, Sergio Fajardo 32.2%. Iván Duque y Germán Vargas Lleras 68.8%, Iván Duque y Germán Vargas 19.2%. Y finalmente Iván Duque con Humberto de la Calle 67.7% y de la Calle 25.2%. Al que mejor le va frente a Iván Duque en segunda vuelta es a Sergio Fajardo en esta medición. Juan Roberto. Martín Orozco de Invamer, viendo estos resultados eventuales, posibles de segunda vuelta, Duque indestronable. Sí, le ganaría a todos tomando distancia en las mismas proporciones en que está el orden de intención de voto. Es decir, le tomaría menos distancia a Gustavo Petro, luego a Fajardo, luego a Vargas y luego a De la Calle. Rodrigo, uno concluye que aquí ¿esto está ya definido? ¿Uno podría decirlo? Pues Juan Roberto, esta ha sido una campaña de muchos cambios, como decíamos antes. Todos han liderado en algún momento. Cuando estamos a 2 meses, ¿no? Sí, estamos a 2 meses. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que los dos candidatos que tuvieron consultas interpartidistas en marzo se consolidaron en los 2 primeros lugares, juntos suman el 73% de la intención de voto y de alguna manera adelantaron la segunda vuelta a la primera, porque ya están concentrando el grueso de la votación. Néstor, ya para concluir, ¿qué viene para los que están detrás? Estos dos que están punteando. Para no ser triunfalista en el caso de Iván Duque, sino para meterle un poco de realidad, aquí lo que está en juego es Iván Duque tiene garantizado su paso a la segunda vuelta. En el peor de los casos, ellos están intentando por supuesto ganar en primera, pero en el peor de los casos, entonces en consecuencia lo que está en juego es quién va con Iván Duque a la segunda vuelta. Petro no tiene garantizada la segunda vuelta. Yo creo que Petro no tiene garantizada la segunda vuelta. Petro es cierto que ha crecido y crece marginalmente, pero Petro es posiblemente un candidato que llegó a su techo. Sí. Los otros todavía no tienen techo. Venimos diciéndolo desde hace cuántas mediciones, Martín, que llegaba a su techo. Septiembre. No, pero ahí está. Petro está. La curva cada vez es más plana. En el 20 y pico %. Fajardo, por su parte, puede crecer. Germán Vargas, claro que puede crecer. Así que yo creo que la carrera por ver quién es el compañero de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial es lo que nos vamos a jugar en estas 8 semanas largas que quedan. Muy bien, Néstor, gracias. Rodrigo, con gusto. Muy amables. Martín, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, la encuesta realizada por la firma Invamer y contratada por Caracol Televisión, Blue Radio y la revista Semana tiene un total de 1.200 encuestas. Los datos fueron recogidos entre el 16 y el 20 de marzo, como
como nos contaba Martín, en 57 municipios, 14 de ellos capitales, con un margen de error de 3%. Hasta aquí este especial de Noticias Caracol Colombia Decide 2018. Los dejamos con los informantes. Feliz noche para todos.